Vamos a ponernos de pie. Comenzamos nuevamente con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, María, Madre de la Misericordia, San José, Santa Faustina, San Juan Pablo II, Beato Padre Miguel Sopochko. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahora el tema de la confianza en la misericordia de Dios en las Sagradas Escrituras. Ustedes se imaginan que la Sagrada Escritura es un mundo tan grande, tan bello y tan profundo que acá nos limitamos a algunas expresiones, algunos textos, algunas ideas y bajo ningún aspecto algo totalmente acabado, ¿no? Como les venía explicando en la introducción ayer, uno de los primeros dogmas, por decirlo así, en el Antiguo Testamento es la frase: el Señor es compasivo y misericordioso. Resulta, había una vez en un hospital, yo creo que esto pasó en España, en la capilla del hospital, vieron que se celebra misa y atención pastoral. En el leccionario está el misal y el leccionario, dos libros que se utilizan. El misal lo utiliza exclusivamente el sacerdote y el leccionario, bueno, hay laicos que van y lo leen cuando leen en la misa. Resulta que en el leccionario, en una misa, vieron que después de la primera lectura está el Salmo. Y la antífona del Salmo siempre es alguna frase pequeña tomada de la Sagrada Escritura con las cuales se van respondiendo al Salmo. Se llama la antífona del Salmo, decía así: el Señor es compasivo y misericordioso. Y al lado de la antífona, en esa capilla del hospital, estaba escrito con bolígrafo, con lapicera, con lo que no es así. No es así. Evidentemente, ¿no? Una persona crucificada por el dolor, lo que estaba viviendo, una situación de muerte o enfermedad, incomprensión, habrá asistido a misa, habrá escuchado eso: el Señor es compasivo y misericordioso. Y la persona estaba, ante lo que le estaba pasando, expresó así. Lo expresó así. Bueno, cuando uno se adentra en esta frase, el Señor es compasivo y misericordioso, va a descubrir que es una expresión del Señor
pero también es de su pueblo, en el contexto del mayor dolor, angustia, traición que el pueblo estaba haciendo a su Dios. Que esa expresión no era una expresión simplemente crean en esto, surge en medio de una situación de mucho dolor y angustia del pueblo de Israel, de mucha traición y mal, donde Dios transforma lo malo en siempre una oportunidad de un bien mayor. Esta frase, el Señor es compasivo y misericordioso, que es, como les decía, un credo, entre comillas, del pueblo de Israel, que desde el principio, el libro del Éxodo, capítulo 34, pero que también iba a estar en Jonás, en Joel, en muchos salmos, en el Salmo 86, en el Salmo 103, en el Salmo 145, por ejemplo. Sin embargo, esta frase surge en el momento en el cual el pueblo de Israel había traicionado a su Dios, adorando un becerro construido con el metal de sus joyas, y Moisés intercedía para lograr la paz con su pueblo. El Señor, que había prometido, le había dicho a Moisés: déjame destruir a este pueblo y de ti haré una gran nación. Sin embargo, la intercesión de Moisés suscita en el Señor, un conocimiento más profundo del amor del Señor. Señor, Señor Dios compasivo y misericordioso. El Señor le revela su nombre, le revela quién es Él, lo que es Él y su principal atributo. Es en el nombre del Señor, que su nombre es compasivo y misericordioso, su nombre es bueno, tal como lo dice el Salmo. El nombre del Señor es bueno, no solamente porque es una bondad moral, sino porque en sí mismo Él es la bondad, es un sustantivo. El Señor, el nombre de Dios es la bondad. Yahvé, Yahvé, Señor compasivo, Dios compasivo y misericordioso, como si eso significara su nombre. Compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impune. Es en el momento de mayor dolor del pueblo de Israel, que ha experimentado en medio del desierto su angustia y su traición, la bondad de Dios. El Señor es como que al afirmar así quién es Él, quiere darle siempre motivo a su pueblo de que confíe en Él. Porque se ha mostrado presente y magnánimo en los momentos de mayor mal. Él no es solamente aquel que los liberó dividiendo el Mar Rojo, sino que también que los perdonó de su iniquidad, y para que se den cuenta que Él los acompaña en medio de su peregrinación y que siempre hay un bien mayor. Así comienza entonces la historia de Israel, aferrándose a este Jesús en vos confío, traducido al Antiguo Testamento. El Señor es compasivo y misericordioso. En el entretiempo, el lenguaje futbolero me preguntan: Padre, ¿puede diferenciar misericordia de bondad, de amor? Misericordia, compasión y bondad son sinónimos, y el amor y la misericordia sí tienen una distinción, por más que tienen una raíz común. Dios es amor, nos dice San Juan en el Evangelio, Dios es amor.
Dios es amor. Ahora, Sor Faustina también lo explica de alguna manera un poco poética, y ella experta en plantas, porque era hortelana en el convento, la que se encargaba de la fruta, las verduras, que no se embichen, que no se quemen por el frío. De ahí es que ella va a sacar de su trabajo en la huerta verdaderos poemas para su vida interior. Deseo ser como una violeta. Esta flor de color violeta, sin embargo, que tan pequeñita y tan escondida, porque siempre las otras plantas, lo que sea, la tapan, la ocultan, pero sin embargo cuando es pisada su aroma delata su presencia. Entonces, para que ella ser como esa violeta, para ser también aplastada en el servicio, para no importa cómo que abusen de su bondad, ella quiere estar siempre para que su perfume se eleve a Dios, pasar invisible entre los hombres, pero que su perfume llegue a Dios. Bueno, esto lo aprende de su trabajo ahí en el huerto. Bueno, yo siempre hago como los gatitos argentinos, es decir, me voy por las ramas, y después cuando queda en una rama muy angosta empieza miau, miau, porque ya no sabe volver. Entonces me empiezo, eso hacen los gatos argentinos, no sé si los gatos chilenos harán lo mismo, pero al menos los argentinos sí, y más los tucumanos que tenemos el apodo de gato. Bueno, entonces, con esto quería decir el amor y la misericordia. El gatito, el que está se queda en la rama, el gatito. Bueno, Dios es amor, y Sor Faustina puso el ejemplo. Dios, el amor es la flor y la misericordia el fruto. Esa frase muy bonita de Sor Faustina. El amor es la flor y la misericordia el fruto. O sea, están unidas en la misma acción, pero con un distinto objeto. Yo pongo a veces el ejemplo de la medicina. Nosotros tenemos que en la medicina, en la humanidad, es tan sabia, de tantos siglos, de buenos médicos, de buena sabiduría, que llenan bibliotecas, tanto se conoce hoy ya en el detalle el cuerpo humano, su funcionalidad, todo. Esa sabiduría médica. Claro, uno lo ve y dice, maravilloso todo tantos siglos de desarrollo. Y sin embargo, cuando uno se enferma, tiene alguna situación de salud, va y en un buen médico que maneja parte de esa sabiduría, aplica esa sabiduría en mi enfermedad para sacarla de la enfermedad y ponerme en la salud. Entonces ahí uno se da cuenta que por medio de este médico que maneja parte de lo que es la sabiduría médica, a mí me ha cambiado, a mí me ha salvado, a mí me ha ayudado, se ha hecho mía. Entonces, esa sabiduría médica podremos decir es el amor de Dios, que es infinito, maravilloso, superior a todo. Dios es amor. Y la misericordia es justamente esa sabiduría médica que por medio del buen médico que se maneja toda la sabiduría médica, que es Jesucristo, aplica en mi vida y me saca del pecado y me pone en la gracia. Entonces ahí ese amor infinito de Dios, que ese mismo amor es el que se ha hecho mío, ha venido a mi vida, me ha cambiado, me ayuda, me sostiene, me fortalece, no me deja, no se olvida, me acompaña. Entonces yo puedo decir, claro, ese amor es mío, ha dado fruto en mí, soy parte de él, le pertenezco, no ha quedado algo ajeno a mi vida, ajeno incluso a los detalles de mi vida, a mi día a día. Bueno, entonces, hecha esa diferencia, seguimos con las cuestiones de la Sagrada Escritura, la confianza. Así como hemos visto este pequeño dogma
Jesús en vos confía en el Antiguo Testamento, quiero traer a colación ahora del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento es tan rico, tan hermoso. Vamos a ir viendo que es lo que nosotros entendemos misericordia en base a la palabra misericordia que utilizamos en español, es una palabra misericordia que viene más bien de raíz latina, y traemos el sentido de la raíz latina. Pero la palabra misericordia, en todo caso en latín, se tradujo de una palabra en griego, con la cual se hizo el Nuevo Testamento, que la palabra en griego lo que hace es traer los conceptos del Antiguo Testamento, lo que vive el pueblo de Israel, lo que cree, la mentalidad hebrea, donde ahí se presenta la riqueza de la misericordia en un verdadero vergel, ¿no? Vamos a ver en otra charla el tema de la terminología hebrea y la realidad de la mentalidad hebrea en cuanto al tema de la misericordia, pero ahora vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento del libro de Génesis, la intercesión de Abraham, cuando Dios a Abraham le revela que está por destruir Sodoma y Gomorra, por motivos mucho más pequeños de lo que pasa en la actualidad. Bueno, como estamos en tiempos de misericordia, ¿no? Abraham fue, yo lo que voy a hacer es traer algunos párrafos de una catequesis que dio el Papa Benedicto XVI, entonces, para hablar de la oración de intercesión, que sin embargo revelan la misericordia de Dios y la confianza de Abraham. La confianza de Abraham. Abraham es el elegido por Dios, aquel escogido para convertirse en un gran pueblo y hacer que a todo el mundo llegue la bendición divina. A él el Señor le revela que estaba por el mal de Sodoma y Gomorra, estaba en un nivel, a un extremo tal alto que era necesaria una intervención de Dios para frenar el mal, destruyendo aquellas ciudades. Sin embargo, se lo revela a Abraham, y Abraham tiene una misión de salvación que debe responder al pecado que ha invadido la realidad del hombre. A través de Abraham, el Señor quiere reconducir a la humanidad a la fe, a la obediencia y a la justicia. Y ahora este amigo de Dios se abre a la realidad y a las necesidades del mundo, reza por los que están a punto de ser castigados y pide que sean salvados. Aquí comienza lo que a nosotros nos llama la atención cuando escuchamos en la misa este pasaje, que el Señor le revela a Abraham, dice, bueno, un Dios que ya le comparte a un ser humano lo que va a hacer, como si Dios necesitara eso. ¿Por qué Dios le va a compartir a Abraham lo que va a hacer si puede simplemente hacerlo? Y sin embargo ahí parece Abraham que dice, es que vas a destruir al justo con el culpable. Bueno, acá yo les invito a leer esta catequesis, no me daría tiempo de leer la parte que habla acá de Abraham. Lo voy a pasar más escueta. Son las catequesis sobre la oración de Benedicto XVI. Hizo alrededor de 40. Esta es la tercera. Y es una maravilla porque muestra lo que es la misericordia de Dios ya en el Antiguo Testamento. Lejos de ti tal cosa, matar al justo con el culpable. Y Abraham empieza no solamente a interceder por el justo, sino que quiere que el culpable sea tratado como el justo. Si leemos atentamente, nos damos cuenta de que la petición de Abraham es aún más seria y profunda. No se limita a pedir la salvación para los inocentes. Pide el perdón para toda la ciudad y lo hace apelando a la justicia de Dios. En efecto, dice al Señor, si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él.
O sea, está pidiendo perdonar el lugar por los 50. O sea, no solamente salvar a los 50, quiere perdonar el lugar por los 50. De esta manera pone en juego una nueva idea de justicia, no la que se limita a castigar a los culpables, como hacen los hombres, sino una justicia distinta, divina, que busca el bien y lo crea a través del perdón que transforma al pecador, lo convierte y lo salva. Esta es la misericordia que triunfa sobre la justicia. Esa noción de justicia de castigar el mal, el Señor la supera no negando la justicia, sino es como en el Antiguo Testamento se habla de la venganza divina, llega la represalia de Dios, que es destruir el mal transformándolo en bien. Es la conversión. Ese es su modo. A veces los apóstoles entendían que si lo rechazaban a Cristo, tenía que bajar fuego del cielo y destruir aquellas ciudades. Y el Señor les pega una corrección. Decirlo suavemente. Ya decía Juan Pablo II en Rico en Misericordia, en la encíclica, que la misericordia de Dios enfrenta el mal, lo enfrenta, no lo oculta, no hace como si nada, no lo desconoce, no transforma lo malo en el sentido, no, ya lo malo ahora pasa a ser bueno así mágicamente. No, lo enfrenta, no en el sentido violento, sino en el sentido de transformarlo. Por algo los cristianos siempre hemos tenido desde el principio la corrección fraterna. Es un enfrentamiento en caridad contra el mal, no contra la persona. Para ver que esta mentira que se ha hecho, esta injusticia que se ha hecho, pueda... Porque es la detestación del mal con el amor al pecador, como dice el San Agustín. Entonces esta es la verdadera misericordia que triunfa sobre la justicia divina que nos hace justos. Con su oración, por tanto, Abraham no invoca una justicia meramente retributiva, sino una intervención de salvación. Y logra así que el Señor le diga, si encuentro 50, trataré a la ciudad de acuerdo a estos 50. Y Abraham ya hizo como buen negociador, consigue eso primero y después empieza, bueno Señor, tal vez no hayan 50. Y empieza así, hasta llegar a... Muy bien. ¿A cuántos? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 10. 10. Hasta 10. Hasta 10. Ahora, uno piensa, claro, qué capo, qué bueno Abraham. Qué bonito, qué misericordioso, porque Dios quería castigar y Abraham fue el que hizo toda esa negociación. Oh, error. Oh, error. Porque si Abraham acudía a pedir eso porque sabía quién es Dios, que Dios es compasivo y misericordioso. Pero si el Señor fue el que le reveló a Abraham lo que iba a hacer, era porque conocía el corazón de su servidor que era capaz de interceder, que lo conocía a él. Dios era conocido en la medida que podía, Abraham, era conocido por su servidor, y si le revela su plan era para que él haga eso. Era para que él haga eso. Para que él interceda. Porque si él no podía dar misericordia, porque no la pedían, no la exigían, no la buscaba Sodoma y Gomorra, porque sus pecados clamaban al cielo y solamente merecerían una justicia retributiva. Sin embargo, sabía que Abraham al menos intercedería, entonces le revela su plan. Acá el único misericordioso es Dios. Aquel que parecía tan bueno que lo negocia al Señor, sin embargo, es simplemente un servidor. El único que pedía y buscaba que compadecerse de su pueblo, pero no había quien lo pida, entonces se lo pide a Abraham. E intercede por el pueblo.
La destrucción de Sodoma debía frenar el mal presente en la ciudad, pero Abraham sabe que Dios tiene otro modo y otros medios para poner freno a la difusión del mal. Es el perdón el que interrumpe la espiral del pecado. Y Abraham, en su diálogo con Dios, apela exactamente a esto. Y cuando el Señor acepta perdonar a la ciudad, si encuentra 50 justos, su oración de intercesión comienza a descender hacia los abismos de la misericordia divina. Llegar hasta los 10 justos. Al menos 10 justos. ¿Cómo habrá sido Sodoma y Gomorra que ni 10 justos había para que terminen simplemente rechazando la misericordia de Dios? Y ni siquiera 10 justos. Benedicto XVI decía que justamente la misión de la Iglesia es mantener en el mundo que hayan al menos 10 justos. 10 justos. El Señor fundó la Iglesia con 12 apóstoles. Al menos 10 justos, es decir, un pequeño resto fiel que hablábamos ayer. Fiel, que interceda, que sea santos, para lograr de Dios la aplicación de esta justicia, este perdón capaz de transformar al hombre de malo en bueno, de pecador en justo. Lo mismo va a pasar con Moisés. Pero antes de pasar a Moisés, simplemente quiero rescatar con la voz de su oración, con la confianza de Abraham, está dando voz al deseo de Dios que no es destruir, sino salvar a Sodoma, dar vida al pecador convertido. Se trata de un número escaso, 10, una pequeña partícula de bien para salvar un gran mal. Pero ni siquiera 10 justos se encontraban en Sodoma y Gomorra. El Señor estaba dispuesto a perdonar y deseaba hacerlo, pero las ciudades estaban encerradas en un mal total y paralizante, sin contar ni siquiera con unos pocos inocentes, de los cuales partir para transformar el mal en bien. Es el sentido del resto fiel. Es el sentido incluso estamos hablando de la naturaleza misma de la divina misericordia, de toda esta devoción, que tiene que tender a esto ante la situación que se vive mundialmente, espiritualmente, eclesialmente. El Señor siempre actúa de la misma manera como actuó en Abraham, actuará hoy. Mientras haya un resto fiel, mientras haya quien quiera hacer las cosas bien, ser santo, quien quiera la conversión, pedir misericordia, es decir, no la que cambia lo malo en que ahora lo malo se llame bueno, que ahora el aborto sea un derecho, sino el que busca que se acabe el mal. No que a la mentira, a la corrupción, al robo, al adulterio, le empecemos a llamar ahora bien, algo normalizado, bueno. No. Justamente transformar a la persona, ayudar a la persona a dejar ese mal. Ese es el mayor bien. No es el castigo el que debe ser eliminado, sino el pecado. Es el rechazar a Dios y a su amor, que lleva en sí mismo ya el castigo. Es dentro de la realidad enferma donde tiene que estar este germen de bien que puede sanar y devolver la vida. Recordemos este germen de bien que Dios necesita para salvar. Germen de bien, el resto fiel, el pequeño rebaño, un germen de bien. La divina misericordia viene a ser un germen de bien. No tengamos miedo al poco, tengamos miedo al mal, al sentido de no ser fieles, al no ser íntegros, completamente encaminados a la santidad. Germen de bien, ser del bien de Jesús. Y el profeta Jeremías, ya en su libro, ya habla de
que cómo la misericordia llega no solamente a 10, sino a 1 para salvar a Jerusalén. Jeremías hablaba de que al menos se necesita 1 para salvarlo. Capítulo 5 escribe así: recorred las calles de Jerusalén, mirad bien y averiguad, buscad por todas sus plazas a ver si encontráis a alguien capaz de obrar con justicia, que vaya tras la verdad y yo la perdonaré. Justamente antes de la destrucción de Jerusalén, en manos de los persas, Nabucodonosor. El número se ha reducido aún más, la bondad de Dios se muestra aún más grande, y ni siquiera cae bajo el asedio de sus enemigos. Será necesario que y ni siquiera esto basta. La sobreabundante misericordia de Dios no encuentra la respuesta de bien que busca, y Jerusalén cae bajo el asedio de los enemigos. No se encontró un justo en Jerusalén. El padre Serafín Michalenko me decía, una de las cosas que recuerdo es que se encontraron rastros de sacrificios humanos de niños de la época previa a la destrucción del templo, la primera destrucción del templo, justamente en la época en la que está, de la época que está hablando el profeta Jeremías. O sea, ya sacrificaban sus hijos a las divinidades paganas que son demonios en Jerusalén. Es lo mismo que va a ver Ezequiel en el capítulo 8, que ya se daban culto a las divinidades paganas dentro del templo. Y las mujeres afuera rezaban a Tamuz. Era la iniquidad, no había uno. Bueno, la misericordia de Dios había descendido tanto que al menos pedía uno. Y si no lo dieron los hombres, lo dio Dios. Lo dio a su Hijo, para que al menos nosotros tengamos un justo, que es Jesucristo. Por eso nosotros por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Uniéndonos al justo, como hacemos en la hora de la misericordia, y clamando en la coronilla por lo que hizo este justo, ten misericordia de nosotros. Él es el intercesor que supera a Abraham. Él es el único justo que hay a los ojos del Padre. Y nosotros nos acogemos a Él, a este intercesor. Ahora, este justo, este Salvador, el Nuevo Testamento ya Él es el justo, también pide amigos, quiere servidores, quiere intercesores por los demás. Y de alguna manera lo que hizo su padre en el Antiguo Testamento lo hace Él ahora. Y revela a sus servidores como le reveló a Sor Faustina. Cuando le está revelando la coronilla, le revela lo que Sor Faustina escribe. Vi al Señor que iba, al ángel ejecutor de la ira divina, que iba a castigar el mundo y en especial cierta ciudad por justas causas. Y lo que expliqué ayer. En el momento que Sor Faustina ya no podía rezar, su oración no podía hacer nada ante la oleada del mal. Sin embargo, Jesús mismo le empieza a dictar aquella oración con la cual Dios mismo ataba su mano. Le daba a Sor Faustina y nos da a nosotros, porque por medio de ella lo que nos pide a todos nosotros, le da aquella oración con la cual suplicar misericordia por nosotros y por el mundo entero y obtenerla. Porque Jesucristo es el único justo y el justo quiere que haya más intercesores. Unirnos a Él en la hora de la misericordia para que sepamos que somos su cuerpo, que somos la esposa de Cristo por ser su iglesia, que junto a Él clamamos al Padre misericordia. Y esta misericordia que clamamos es primero por nosotros, por nuestra propia conversión, por desterrar de nosotros nuestra propia iniquidad, considerándonos pecadores, que no merecemos tanto amor, que solamente podemos corresponder con un germen de bien en medio de nuestras miserias. Pero aún en medio de nuestras miserias confiamos en la bondad de Dios.
confiamos y nos alegramos de que Dios es tan bueno con nosotros porque ve en nosotros un corazón arrepentido. Y entonces nos unimos a su cuerpo místico y clamamos con Él misericordia por nosotros y por el mundo entero, por la iglesia en el mundo entero, por todos los que están lejos de Dios, por mis seres queridos que están lejos de Dios. Por tantas situaciones de pecado, endurecimiento, frialdad, tibieza, traición. Entonces el Señor le reveló a Sor Faustina e incluso le llegó a decir cosas maravillosas. El numeral 1193. Hija mía, delicia de mi corazón, con deleite miro tu alma. Envío numerosas gracias únicamente por ti. Detengo también muchos castigos únicamente por ti. Me frenas y no puedo exigir justicia. Me atas las manos con tu amor. El mismo Señor que le enseñó la coronilla, de alguna manera el Señor dejándose llevar por estas manos bondadosas de una madre que tenemos en el cielo, que le hacen a Jesús darnos a nosotros algo que sea necesario y muy importante para nosotros, nos da el Señor para que nosotros supliquemos y conseguir gracia y tiempo de misericordia, conversión, arrepentimiento y al mismo tiempo atarle las manos con amor. El Señor, al darnos la coronilla, nos la da para que atemos las manos de lo que es la justicia, esa justicia distributiva, que la humanidad clama por sus pecados, por sus durezas, porque en el pecado está la penitencia, en el pecado mismo está el castigo. Somos nosotros los que nos vamos a destruir a nosotros mismos, destruyendo la familia, destruyendo la vida, destruyendo el matrimonio, destruyendo el amor, la caridad. Nos hacemos enemigos y lobos unos de los otros. Y empiezan las guerras, que las peores guerras son las guerras ya de la propia vida familiar, desunión, destrucción, hasta llegar a aniquilarnos. Señor, danos tu misericordia. Y con la coronilla le da a Sor Faustina para que nosotros también atemos con el amor con el cual rezamos, y con el amor, esto significa toda la divina misericordia, no solamente la oración de la coronilla, atar las manos con nuestro amor, atar las manos de Dios para transformar esa justicia distributiva en justicia que transforme el mal en bien, es la misericordia. Que haya conversión, que haya salvación, y que yo sea parte de tu plan, Señor, en la familia que me has puesto, con el esposo, la esposa, los hijos, en la situación económica, social, en la que esté viviendo. Que yo sea germen de ese tu amor, de esa tu misericordia que transforma el mal en bien, en conversión. Tantos jóvenes que hoy necesitan, en Argentina, en Chile, donde sea, que estamos en situaciones similares. Entonces, que yo sea un instrumento de tu amor y tu misericordia para la conversión de mis hijos, que te conozcan y que te amen. Bienaventurados los afligidos, dice el Señor en una bienaventuranza, es decir, bienaventurados los que sufren por la salvación de los demás, de los seres queridos, los que son capaces de comprarle a Dios con las lágrimas de su amor, con las lágrimas de su oración, la gracia para la conversión de sus seres queridos en el tiempo que Dios sabe que es mejor. Pero si se apaga ese torrente de lágrimas de amor, no habrá esperanza. No habrá esperanza. Oración y lágrimas. El Señor nos dio su agua y su sangre por nuestra salvación. Nuestro modo de retribuir también es con nuestra agua y con nuestra sangre. La sangre del martirio, que significa llevar la fe día a día en la familia, y el agua de nuestras lágrimas y nuestro sudor por el no cesar nunca de llevar la misericordia así donde Dios nos ha puesto. Ese es el fundamento de la confianza.
Dios nos ha dado todas las armas para confiar en Él. Tomemos la decisión y hagámoslo. Hacemos una oración y nos vamos a la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, María, Madre de la Misericordia, San José, Santa Faustina, San Juan Pablo II, Beato Padre Miguel Sopoćko. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.